Muy buenas a todos y os doy la bienvenida una semana más a Pensamiento Digital. En esta ocasión nos acompaña Montse Laviega, una persona muy cercana para mí, pero que además tiene una trayectoria impresionante que está relacionada con el e-commerce, con la imagen y bueno, pues también en general con la creación de contenido digital. Y bueno, que en los últimos años se ha puesto mucho las pilas para aprovechar todas las herramientas que nos está trayendo la inteligencia artificial, pues en esta materia, ¿no? En esta materia multimedia, podríamos decir. Llevábamos tiempo queriendo tenerla por aquí, por fin lo hemos conseguido, culpa mía que no haya sido antes, pero bueno, ya veréis que Monse tiene un perfil polifacético, tiene mucha experiencia también en combinar la tecnología, la creatividad y la comunicación, y también os daréis cuenta enseguida de que es una gran divulgadora de todo lo que está surgiendo en estos últimos tiempos, ¿no? Lo cuenta fácil, lo explica con ejemplos y siempre con un punto directo y también con humor, unas cuantas veces. Preparaos, porque después de una primera parte donde nos cuenta su trayectoria, y desde luego no os recomiendo perderla porque es realmente interesante, y hay un libro en camino, no digo más. En la segunda parte abre un montón de melones sobre inteligencia artificial, identidad digital, formación y bueno, y cómo cambiar también la forma en la que entendemos lo que se puede y también en lo que se debería hacer con esta tecnología y sobre todo en materia de generación de contenido multimedia. Para los que no me conocéis, pues basta con decir que soy Frankie Carrero, que mi único cometido aquí es el de servir de excusa para que los invitados compartan con nosotros todo su conocimiento. Y bueno, pues os recuerdo que en Pensamiento Digital estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y en YouTube también, a través del canal de AI Hackers, y que os podéis suscribir si os gusta el programa. Sobre todo si no os queréis perder las novedades, ¿no? Que van saliendo cada 2 semanas aproximadamente, y así además pues nos vais a ayudar a que nuestro podcast siga creciendo. Si queréis contactarnos para lo que sea, ideas, propuestas, correcciones, bueno, cualquier cosa que os surja, podéis escribirnos a pensamientodigitalpod@gmail.com o podéis enviarme directamente un mensaje a través de LinkedIn. Prometo contestar. Y también os animo a seguirnos en nuestra tertulia sobre inteligencia artificial de Hackers, donde bueno, pues Luis Martín, José Carlos Cortizo y yo mismo analizamos cada semana las noticias más recientes que van surgiendo dentro de la inteligencia artificial. De momento, como siempre, antes de pasar a la entrevista con Monse, pues vamos a poner un poco de contexto con lo que está pasando estas últimas semanas, ¿no? Estos últimos días en el mundo de la inteligencia artificial, como siempre no para. Y comenzamos con OpenAI, que ya es casi una costumbre, y esta semana pues ha dado un giro que parece realmente importante para su estrategia y que está lleno de matices. Hay como varios niveles ahí. Y después de semanas donde se ha hablado mucho sobre este plan, bueno, semanas y meses, ¿no? Se ha hablado mucho sobre este plan de ceder el control de su brazo for profit a inversores externos, pues ha confirmado que su fundación sin ánimo de lucro va a seguir al mando, pero que no van a renunciar a seguir creciendo, pues diríamos que exponencialmente, ni tampoco a atraer capital. De hecho, quieren seguir atrayendo a grandes inversores y para ello pues, están reorganizando su estructura como lo que llaman una PBC, una Public Benefit Corporation en Estados Unidos, que básicamente es una figura legal que permite a una empresa tener objetivos más allá del simple beneficio económico. Es decir, básicamente se traduce en tres cositas. Por un lado, puede y debe generar beneficios, como cualquier empresa, pero también se compromete legalmente a tener un propósito público. Por ejemplo, sostenibilidad, ética, impacto social. Por otro lado, tiene pues, una parte de auditoría, por decirlo así. Tiene que informar regularmente de cómo está equilibrando este propósito con su actividad comercial. Es decir, ese propósito social con su actividad comercial. Y bueno, pues estas PBCs parece que no se rigen únicamente por el objetivo clásico de maximizar el valor para los accionistas, sino también por, bueno, pues maximizar ese valor para otros grupos de interés fuera de la empresa, que son la sociedad, el medio ambiente, la humanidad en general, que era uno de los objetivos de OpenAI al principio. No perdamos de vista que cuando surgieron, una de las cosas que decían era que iban a tratar de investigar y de conseguir llegar a la AGI, a la inteligencia artificial general, pero claro, que ellos querían de alguna forma velar porque eso se hiciera siguiendo el beneficio de toda la humanidad. Bueno, lo que parece que no está claro todavía es cómo van a garantizar que el control real siga en manos de la fundación cuando sigan llegando futuras rondas, y estamos seguros de que van a llegar. No hace demasiado tuvieron una de 6.600 millones de dólares, si no recuerdo mal. Así que
bueno, pues habrá que ver exactamente cómo avanza, pero a todo esto se une que OpenAI pues, ha seguido moviendo ficha en otros frentes. Y esta misma semana anunciaba también el acuerdo para comprar Windsurf por 3.000 millones de dólares. Fijaos, más o menos la mitad de lo que habían levantado hacía poco tiempo. Windsurf, si no lo conocéis, es una plataforma de asistencia a la programación basada en inteligencia artificial al estilo de Cursor, que a lo mejor os suena más. Eh, o de GitHub Copilot también, si lo queréis ver. De hecho, tienen bastante relación. Y bueno, pues tiene, lo que parece es que es un movimiento estratégico bastante claro. Quieren competir directamente, precisamente con GitHub Copilot, ¿vale? Con Cursor también, seguramente, y reforzar su presencia en productos reales, no solamente en modelos. Y además, como guinda, si lo queréis ver así, han fichado a Fidji Simo, que bueno, es la nueva CEO de aplicaciones y que es la exdirectora de Instacart y además era la antigua responsable de la aplicación de Facebook. Fidji Simo va a liderar toda la parte de producto, de operaciones y de negocio, y Sam Altman lo que decía es que se iba a centrar más bien en temas de investigación, infraestructura y seguridad, y en este avance hacia la AGI que estábamos comentando antes. Al menos es lo que comentaba él. Desde luego, bueno, pues yo creo que esto marca un punto de inflexión bastante claro, porque OpenAI ya no es solo una empresa de modelos punteros, ni de ChatGPT solamente, sino que posiblemente está construyendo una división de producto mucho más potente que lo que tiene, con un liderazgo claro, como es el caso de Fitzy Simmons, con presupuesto y con una estrategia para llevar la inteligencia artificial pues a todos los sitios, ¿no? Básicamente ya nos lo traen a nuestras casas desde hace 3 años prácticamente, o 2 años y medio, y parece que lo que quieren es seguir avanzando en este sentido. Eh, Nada, resumiendo todo si queréis, por un lado parece que relanzan ese objetivo más social que parecía que se estaba quedando atrás, y por otro lado están acelerando su expansión y su propuesta comercial. Se están moviendo de alguna manera entre esta misión ética que les dio origen y también entre, digamos, la ambición de convertirse en una empresa global de producto y con impacto masivo, al menos en lo que es Occidente. Y aquí, pues como siempre, pues surgen varias preguntas que se alinean con la parte más ética. Podríamos querer saber si se están quedando en una especie de limbo, ¿no? No están ni en la parte comercial ni en la parte tampoco tan centrada en la sociedad, sino que están en medio y no sabemos hacia qué punto van a tirar. Bueno, seguramente sí lo sabemos, pero habrá que verlo. Y en cualquier caso, pues puede ser que lo que ellos denominan como una misión social llegue a sobrevivir cuando se abran las puertas a, no sé si será una avalancha, pero a las nuevas rondas de capital privado. Lo veremos. Lo veremos y avanzamos un poco y vamos a hablar de otra noticia que me resultó bastante curiosa para los tiempos en los que estamos y que, bueno, que básicamente nos lleva a pensar que utilizar inteligencia artificial para hacer trabajo profesional sin supervisarlo puede salir muy caro. Y aquí seguro que todos hemos hecho esto de utilizar ChatGPT para que nos genere una presentación, un contrato o, bueno, algo que sea sensible en general. Lo hemos dado por bueno, hemos tirado para adelante y a lo mejor nos estamos arriesgando de alguna manera, no sé si de forma consciente o inconsciente. En este caso concreto, que os voy a contar hoy, este caso va sobre una historia real de tribunales británicos y una utilización un tanto dudosa de la inteligencia artificial. El caso es que un hombre sin hogar, en el ayuntamiento de Haringey, en Inglaterra, demandó al ayuntamiento para que le dieran un alojamiento. Y parece que él tenía argumentos legales sólidos, informes médicos que estaban claros y que hacían la petición razonable, como para que le dieran ese alojamiento, ¿no? Para que se lo concedieran. Todo apuntaba además a que podía ganar. De hecho, acabó ganando también y de alguna manera la justicia, si lo queréis ver en lo esencial, pues se cumplió. Pero sus propios abogados pusieron de alguna forma el caso en peligro al incluir en su argumentación 5 casos judiciales que eran completamente falsos, que eran inventados. Eran casos que tenían nombres creíbles, pero que realmente no existían, y parece ser que si hubieran, vamos a decir, buscado un poco, habrían encontrado referencias igual de válidas y que eran reales. Todo apunta, lo que pasa es que no he visto que hubiera una confirmación, pero todo apunta a que se generaron con inteligencia artificial, seguramente con una herramienta como ChatGPT, ya que estamos hablando de OpenAI, pero que nadie se molestó en comprobar su veracidad hasta que, bueno, el juez sí que lo hizo. Estos errores no cambiaron el fondo del juicio, pero el juez, cuando lo descubrió,
decidió imponer una sanción personal a los abogados, lo que llaman una orden de costes desperdiciados, que es algo muy poco común, pero que es bastante serio, parece ser, en la justicia británica. Y esta orden de costes desperdiciados, por lo que entendí, es algo así como una orden que emite el tribunal para que un abogado cargue o pague personalmente los costes incurridos por la otra parte en un proceso judicial. Es decir, que aunque han ganado, han tenido que pagar los costes de la otra parte porque ellos lo que han hecho ha sido bueno, pues tener una mala conducta, negligente o bueno, han actuado de forma poco razonable, por decirlo así. Y lo curioso es que encima de tener el caso prácticamente ganado desde el principio y de liarla de esta manera, el riesgo que tomaron tampoco hubiera sido del todo necesario porque el ayuntamiento de Haringey pues todavía parece ser que era más negligente, fue un completo desastre y no presentó su defensa a tiempo. Incumplió también las órdenes del tribunal cuando se lo pidieron y al final les acabaron expulsando del caso sin derecho a defenderse. En resumen, el demandante sin hogar ganó a pesar de todo, pero el caso nos deja un mensaje claro y es que la inteligencia artificial, por supuesto, es una gran aliada, pero no sustituye la responsabilidad profesional. Y al final, quien firma las cosas y quien hace las cosas y quien carga con esa responsabilidad somos nosotros mismos y no le podemos echar la culpa a ChatGPT. Bueno, así que hay que usarla con un poquito más de supervisión, a lo mejor, para que no se nos vuelva en nuestra contra. Y ya terminando, hablamos de uno de los avances más sorprendentes, si queréis, de Gemini 2.5 Pro, que es la última versión del modelo de Google y que en general está dando muy buenos resultados a muchos niveles. Y en este caso concreto, y casi ligándolo un poco con lo que va el tema de la entrevista con Monse, lo que nos llama la atención aquí es su capacidad para convertir vídeos en aplicaciones funcionales, en aplicaciones de software que son funcionales. Es decir, hemos hablado mucho en los últimos tiempos de vibe coding, pero claro, ahí estábamos hablando de lanzar prompts por texto o si queréis voz que se convertía a texto, pero aquí lo que estamos diciendo es que el sistema es capaz de generar una aplicación interactiva con una estructura didáctica, con interfaz y con una lógica de navegación a partir de un vídeo. ¿Vale? Pues si queremos clonar una aplicación, no tenemos más que ir, grabar un vídeo y casi dárselo, entre comillas, porque ya sabéis que todo esto del desarrollo con inteligencia artificial es mucho más complejo. Pero en cualquier caso, si queréis, es otro paso más, un paso interesante, importante en esta frontera de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, pues no es un tema solo de teoría y hay ejemplos reales de cómo se está utilizando. Y si queréis, lo más directo es cómo se ha estado usando o se han hecho pruebas, si queréis, en el mundo del desarrollo web. Y algunos usuarios han ido subiendo videotutoriales o demostraciones donde Gemini 2.5 Pro ha ido generando aplicaciones completas a partir de ese contenido visual, desde la interfaz de usuario hasta partes de código, con elementos interactivos que podrían ser botones, formularios, todo replicando lo que se veía en el vídeo. Y esta capacidad, que vamos a decir excelente si queréis, o al menos muy buena, que están consiguiendo, se basa en una forma de comprensión avanzada del contenido visual que les ha permitido alcanzar un 84,8% en el benchmark que llaman Video MME, que, como podéis imaginar, tiene un 100% de máximo, un 84,8% es mucho, y este benchmark incluye tareas como el reconocimiento de acciones en vídeo, razonamiento temporal y también hacer resúmenes o síntesis de información. Consiste, creo que son 2.700 preguntas que son de multiple choice, una cosa así. Y bueno, ya os digo, 84,8% yo creo que es un resultado realmente bueno. Nada, lo que os decía, después de unas cuantas semanas de auge del vibe coding, que han sido bastante recientes y yo diría que casi hasta han quedado obsoletas a día de hoy, pues ahora estamos viendo como el siguiente paso ni siquiera es darle tú las instrucciones, sino proporcionarle al modelo un vídeo para desarrollar productos digitales. Esto, pues como decíamos casi al principio, no para. Y bueno, después de esta puesta al día, de esta contextualización que decimos, os dejo con Monse y con una entrevista que estoy seguro que os va a gustar. Muy buenas, Monse. Un placer tenerte por aquí, que lo hemos hablado un montón de veces, pero nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado unos años, diría. ¿Qué tal, Frankie? Unos años, sí, efectivamente. Me pasé yo por tu podcast de Alas de Innovación, como hace un par de años aproximadamente, y luego por H, por B, también seguramente porque yo he tenido pensamiento digital parado bastante tiempo, pero bueno, nos lo debíamos, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya estamos aquí para remediarlo, así que sin ningún problema.
Sí, y además tiene mucho más sentido porque últimamente estamos colaborando un poquito más estrechamente, pues hay más contactos, más cosas que contar y bueno, yo creo que va a quedar un programa realmente interesante. Pero lo primero que vamos a hacer, aunque ya hay mucha gente que ya te conoce, gente que me pueda seguir a mí, como tenemos esa cercanía los dos al e-commerce, hay gente que seguro te conoce, pero bueno, te presento brevemente. Últimamente te podemos presentar como consultora especializada en inteligencia artificial. Colaboras también con nosotros, con iHackers, pero además, entre otros proyectillos, das tus clases específicas, formación, pero además tienes tu podcast de iBits, un podcast en el que, bueno, haces un resumen casi diario de las principales noticias de inteligencia artificial que está. Bueno, pues realmente sí, para el que se quiera enterar de las cosas más recientes en muy poquito tiempo, está genial. Y luego también Alas de Innovación, un podcast un poco más abierto, con una periodicidad más amplia, pero que también aporta mucho. No paras, ¿no? Bueno, digamos que me gusta estar entretenida. Sí, sí, desde luego esto lo demuestra. Eh, Estás muy centrada en inteligencia artificial, pero no siempre estuviste metida en inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido tu camino para llegar hasta aquí? Cuéntanos un poco tu historia. Venga, efectivamente, o sea, realmente mi aproximación a toda esta tecnología ha sido más o menos reciente, ¿no? De los últimos tres años, diría, que donde me he metido, sumergido de lleno, ¿no? Sin embargo, yo estoy casada con uno que ha hecho un doctorado de inteligencia artificial y cuando me hablaba de inteligencia artificial a mí me entraba por una oreja y me salía por la otra. Y te conozco desde hace tiempo y a otros que también, igual que con la IA, esta vez ya pues desde, pues eso, desde la carrera, que ya van unas cuantas canas. Unas poquitas. Y sí, y ahí no me había hecho nunca tilín. Fue cuando la vi que se metía en los entornos más creativos, en los entornos más de imagen, cuando a mí me llamó la atención. Entonces ya ahí dije, uy, esto sí que va conmigo. Pero vamos, yo efectivamente vengo pues quizás de un mundo más artístico al principio, ¿no? Yo estudié comunicación audiovisual y luego pues hice mis pinitos tanto en cine como en televisión y demás, y sobre todo en fotografía. Me dediqué más en la parte de fotografía fija y estuve al principio trabajaba con un fotógrafo de publicidad, que yo era su ayudante y ahí, digamos, lo aprendí todo en cuanto a la técnica de la parte de fotografía. Y luego, bueno, pues me picó la vena un poco emprendedora, monté fotografía e-commerce hace ya, 2012 diría. Y es un estudio que al principio iba a ser algo para mí, de un trabajo un poco de freelance, y me monté un estudio sin querer, por así decirlo, ¿no? Digo, el sin querer. Y acabó eso, pues bueno, en un estudio de 500 metros cuadrados, con en su pico más alto de 30 y pico empleados. Y yo dejé de hacer fotos, que yo era la principal fotógrafa, pues obviamente al principio, para convertirme en mujer de negocios. Y básicamente pues estuve dirigiendo el estudio pues 10 años y luego, bueno, pues justamente por esa parte quizás más de no tanto de visión de negocio del principio, ¿no? Y tenía como algunas, digamos, bases malas ya montadas a nivel negocio, a nivel financiero, que aunque le estuve intentando remontar los 2 últimos años y cambiar las cosas, era como cambiar, o es como cambiar un tren, las ruedas de un tren en marcha, que no se puede parar, ¿no? Entonces, hay cosas un poco imposibles. Entonces, cuando veía que no lograba un poco esos márgenes, ¿no? De beneficio que una empresa sana tiene que tener, etcétera, y veía que iba a estar así siempre estancada, ahí decidí que era el momento de evolucionar, de cerrar, ¿no? No tenía dinero para cerrar, había vivido ya de cerca un concurso de acreedores de mis queridos Brainsins y demás y sabía lo traumático también que podía ser. Y bueno, intenté vender y logré vender la empresa. También es cierto, ahí justo antes de venderla, digamos unos meses antes, fue cuando en 2022 cuando surgió toda la parte de la IA generativa. Todo el mundo estaba con lo de ChatGPT, pero yo no estaba con ChatGPT, yo estaba con Midjourney y con DALL-E 2, ahí estaba totalmente asombrada, ¿no? Yo Que es cuando vi previo, además, a ChatGPT. El tema de la generación de justo, imágenes fue empezó antes. a sonar más 1 o 2 años antes. Sí, sí, empezó ya con DALL-E 1, pero yo DALL-E 1 yo no sé, yo no me enteré. De DALL-E 1 a mí no me llegó eso. Pero con DALL-E 2 sí que súper fuerte, ¿no? Y de hecho, o sea, ese verano vamos, me veía todo lo que veía en YouTube y digamos, también estaba en un momento en la vida que me apetecía un cambio.
porque yo ya sabía que uno de los posibles finales, o sea, que Foto estaba tocando a su fin tal cual y que la conocía, al menos. Y entonces, claro, me venían muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Trabajarías para otros? ¿Volverías a montar? O sea, 800 preguntas muy difíciles de responder, ¿no? Y claro, yo cuando me encontré esta tecnología dije, uy, qué bonito el poderse volcar aquí y no sé, tenía como muchas ganas de aprender y de afrontar como nuevos retos, ¿no? Y ahí me obsesioné muchísimo y metimos en muchos procesos y parte del servicio todo lo que se podía con inteligencia artificial, todo lo que veíamos que se podía hacer, ¿no? A nivel creativo, y realmente nos aportó muchísimo, muchísimo valor. Y los clientes se les veía interesados y bueno, diría que incluso fue una de las razones del éxito de haber podido vender en un tiempo récord de 2 meses, que normalmente se tarda en vender una empresa, ¿no? Que fue absolutamente un rescate, no fue o sea, no era una venta como uno se puede imaginar, un éxito donde pues yo me he jubilado, ojalá, pero no, simplemente yo con escaparme del concurso de acreedores a mí ya todo me iba bien. Y luego la verdad es que vino todo un año y medio bastante retador, donde nos incorporamos, digamos, toda la empresa Fotografía y Commerce al grupo de Win Group. Y ahí la verdad es que hemos estado súper bien, porque bueno, yo me he convertido en directora de innovación, que para mí era un reto también. Luego David, lo que era mi socio, también le picaba un poquito la IA y me dejó hacer bastante dentro del grupo. Entonces, bueno, también pues enfrentándome pues a departamentos grandes como de desarrollo, 50, 60 personas a lo mejor en esa parte, donde para mí desarrollo era un mundo muy, muy, muy lejano al mío, ¿no? Entonces, el generar el contexto de IA friendly, de que se adopte la IA, de qué cosas tiene sentido hacer, qué no, pues para mí, no sé, fue muy bonito. Y desde ahí es que no he parado. Sí que es cierto que luego en mayo del año pasado, en 2023, me salí y pues desde entonces llevo pues más como esa entradilla que comentabas, ¿no? Pues más de otra vez volviendo a las andadas de autónoma, de consultora autónoma, de formadora y bueno, pues luego creo que hablaremos, pero he estado escribiendo, digamos, también inauguré el podcast. Y bueno, también me lo toma un poco pues para asentar bases y me he hecho un máster de inteligencia artificial y ya no solo de generativa, que era, digamos, esa parte del principio que te comentaba que a mí me atrajo, toda la parte creativa. Una vez ya he estado 2, 3 años formándome bastante en eso, luego he querido más. Y entonces ya sí que he empezado a escucharos a los que no solo estéis centrados en la parte de generativa, y ahora ya digamos que me interesa en su amplio espectro, ¿no? Entonces de ahí pues que me hiciese un máster pues bastante más para entender el más allá de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y de ahí pues las colaboraciones que están surgiendo y no sé, me parece un mundo súper bonito, la verdad, de descubrir. Y para alguien que no es tecnólogo como yo, o tecnóloga, es un claro ejemplo de cómo se ha podido democratizar esto, ¿no? De cómo un perfil quizás más artístico y luego más de business puede estar perfectamente metido, ¿no? en todo esto. Totalmente. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, al final, los perfiles híbridos como el tuyo, gente que está especializada en un campo muy, muy concreto y que luego es capaz de moverse hacia esta parte más técnica, traen un soplo de aire fresco, ¿no? Los que somos mucho más técnicos de primera, pues yo en mi caso también me he movido al negocio, he hecho el camino un poco inverso al que has hecho tú, pero vosotros traes un conocimiento muy, pues eso, muy vertical que ayuda mucho también en este tipo de proyectos. Así que nada, yo creo que tiene todo el sentido del mundo y más el máster que hiciste, que era del Instituto de Inteligencia Artificial de Andrés Torrubia, que ya se pasó también por aquí unas cuantas veces. Es un máster bastante orientado a estos perfiles que vienen de negocio, ¿verdad? Justo, sí, no te hace falta una base técnica de inteligencia artificial previamente y efectivamente lo orienta mucho a negocio, ¿no? Entonces, tiene sentido. Está al final pensado pues para que si luego tú tienes que contratar pues un proveedor, ¿no? Para hacer temas de IA, que tengas cierto criterio de las cosas que te están hablando y decir, me suena que me están vendiendo la moto o más o menos sé por dónde van los tiros. No te hace falta luego el tener que entrenar tú mismo a lo mejor un modelo, pero sí saber qué significa entrenar un modelo, ¿no? Y yo qué sé, Totalmente. saber un poquito, digamos, esa base de conocimiento
y sobre todo también la amplitud de lo que se puede llegar a hacer con IA y qué no, porque también hay mucho, me gusta mucho últimamente la palabra brilli, supongo porque tengo un hijo Sí, de 4 años, pero hay mucho brilli, ¿no? Hay mucho efecto de todo se puede hacer y luego dices, a ver, un momento, es que a lo mejor no te hace falta ni IA con esto, ¿no? Entonces, totalmente. mm, De hecho, dicho de una y forma directa, a lo mejor es casi el objetivo es que no te tomen el pelo, ¿no? sí, bueno, y también saber o que puedas oler que hay cosas a lo mejor de las que estás haciendo que se podrían hacer de otra forma, ¿no? Y entonces eh, que entre que no te tomen el pelo y saber que pues te puedes poner las pilas en ciertas cosas, pues ya es mucho más de lo que a lo mejor hace unos meses pues podíamos presumir, ¿no? Y es muy necesario. Se están tomando Mm. muchas veces decisiones sin tener criterio y es justo lo que hace falta. Es verdad que un máster, bueno, pues para mucha gente, porque es un año lo que dura, ¿no? O 9 meses o algo así. Nada, 5 meses, O no 5 es meses. mucho. Bueno, pues entonces no es tanto. Es decir, Mm, que quizá un año no es fácil dedicarle. Sé que, porque a mí me facilitaron acceso y estuve viéndolo con detalle, seguí algunas clases y tal, y está súper completo. O sea que, pero es verdad que te pide dedicación también, sí, ¿no? sí que es cierto que está muy pensado para compatibilizar con cualquier otra cosa que estés haciendo trabajo. O sea, porque lo normal es que estés trabajando cuando estás con ello. Entonces, en general, con una dedicación de unas 5 horas a la semana, lo sacas con los 5 meses. Entonces, vas más apretado esos 5 meses de tiempos, pero lo sacas. Muy bien. Mm. Y, aparte de toda esta trayectoria del máster, ahora hablaremos también incluso del libro. Hace unos meses lanzaste tu podcast AI Beats, ese podcast Ujú. casi diario que estábamos comentando que tenías. Cuéntanos un poco, porque ahora mismo, bueno, los últimos, sobre todo el último año, año y medio, han surgido un montón de podcasts, de canales de YouTube, de todo. ¿Por qué pensaste que hacía falta y qué es lo que trae de nuevas, ¿no? Porque yo lo tengo bastante claro, pero prefiero que lo expliques tú. Vale. O sea, en realidad este proyecto sale de una cosa como súper personal, ¿no? Que es el quererme generar un hábito Ujú. de consumir esas noticias, ¿no? De estar al día, ¿no? Esto evoluciona tan rápido, todas las semanas. A mí se me quedan las presentaciones caducas en alguna diapositiva. Digo, esto ya lo tengo que cambiar porque esto ya ha evolucionado, ¿no? O sea, realmente ahora la tecnología está yendo a una velocidad vertiginosa que de hecho se habla de la AI anxiety, ¿no? De la ansiedad que produce un poco toda la parte de IA. Yo me detecté hace unos años un defecto que era la falta de curiosidad Ujú. y de hecho yo, no sé, a mi alrededor estoy llena de curiosos, ¿no? Es una cosa que he admirado muchísimo, mucho tiempo, pero yo por diferentes razones, contextos, lo que sea, tenía esta falta de curiosidad. Hace años que me puse a arreglarlo, ¿no? Dije, yo quiero ser una persona curiosa. Y hace muchos años me puse con ello y ahora sí que me puedo definir orgullosamente como una persona muy curiosa, ¿no? Pero me ha costado mucho esfuerzo en cuanto a hábitos se refiere coger esa curiosidad o que no me suponga esfuerzo, sino que la busque porque realmente me llena, ¿no? Y es una cosa que no quiero perder. Ujú. Y muchas veces me he encerrado en la cueva, ¿no? De hacer cositas y estar ahí en mi mundo y me puedo llegar a aislar de una forma que ni que me puedo enterar, o sea, me pueden no llegar cosas que dices, ¿cómo no te puedes haber enterado de esto, no? Pues a mí siempre me pasaba. Ya, por suerte lo puedo hablar en pasado, ¿no? Entonces, digamos que tengo esa parte de obsesión, deseo de seguir queriendo ser esa persona curiosa en la que me he convertido ya orgullosamente desde hace unos años y quería, por un lado, generarme ese hábito de no parar de consumir noticias, porque con el máster era fácil, porque Sí, al final incluso ellos mismos te van contando y demás. Desde foto era fácil, cuando estaba en foto, pero al final tienes que estar muy pendiente. Pero ahora que tengo un año un poco más sabático, podríamos decir, eh, me era fácil, ¿no? Separarme un poco de esto. Y luego también veía mucho el tema de lo que hablábamos un poco al principio, qué realmente se puede hacer con IA y qué no se puede hacer con IA a nivel de negocio, ¿no? Y era una cosa que incluso yo dentro del grupo me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosas son las que deberíamos estar priorizando de proyectos para poder hacer con IA y qué cosas no? Y eso al final no lo sabes, requiere mucha dedicación, mucha sí. formación y es que o estás un poco al día o te va a resultar muy difícil, ¿no? Entonces, digamos, viene como por un objetivo muy personal por estas razones,
pero obviamente va también con el objetivo de poder aportar a otras personas, a otra gente, pues directivos o gente de negocio, o quien le interese un poco la IA, con esa unión, ¿no? De pegado a negocio, de estar un poco al día, porque luego efectivamente hay mucha información, pero también provoca mucha ansiedad, ¿no? Entonces, yo veía que hay muchos podcasts largos pues como Como este. como pueda ser el mío de Alas de Innovación, la tertulia que tenéis de iHackers, que es maravillosa también, ¿vale? Pero no veía así formatos más cortos. Entonces me lo planteé para hacerlo diario y lo estuve haciendo diario los dos primeros meses, si no me equivoco, en la duración. Ahora ya lo he pasado a semanal, aunque sigo haciendo los clips diarios, pero del semanal digamos que ya salen los clips diarios, ¿no? Por un tema de tiempo, básicamente. Y es un formato mucho más corto, pues al principio era de 5 minutos, hay algunos que son de 20 minutos, pero es que no pasa de ahí. O sea, entonces, normalmente podríamos decir duraciones de 10 minutos de media y donde pues cuento las novedades más importantes. Entonces, si a alguien no le quiere dedicar demasiado tiempo, pero quiere estar al día, pues es un posible canal perfectamente para escuchar. Y a mí me da todo el hábito que estaba buscando, ¿no? Y obviamente, pues luego esa parte de marca personal que se trabaja. Sí, sí, 100% de acuerdo y entendible. Yo te diré, para mí hacer pues hacer pensamiento digital, hay hackers, es algo que no solamente es divulgativo y altruista, sino también hay esa parte de egoísmo de me obligo a estar al día con inteligencia artificial o me obligo a estar al día con lo que quiera que hagamos, ¿no? Y entonces está muy bien contar, porque me gusta mucho decir que lo hacemos para los demás, pero siempre hay esa parte egoísta, ¿no? Nuestra de necesito también hacerlo porque es bueno para mí y no solamente es entendible, sino que yo creo que es sano y hace que te conectes más con el programa. Cuando tú recibes también algo, no solamente una atención de la gente, sino también un enriquecimiento personal y un avance de alguna forma. Bueno, pues nada, yo encantado de que lo sigas haciendo porque también te digo, ya lo sabes cómo andamos, no todos los días se puede escuchar, pero sí a menudo y es otra de las fuentes que ya he estado incorporando poco a poco a todas las fuentes que necesitamos manejar para eso, la tertulia, para este programa, para nuestro trabajo del día a día y que son infinitas. La verdad es que cuesta estar al día de todo esto, ¿eh? Cuesta y sobre todo, o sea, a mí me pasa, bueno, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero al final acaba abrumando y cansa, o sea, a mí me cansa mucho, ¿no? Estar leyendo las noticias, echar una cosa por la que antes no lo hacías, solo que ahora ya lo vences, o me he forzado a vencerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, y luego también intento desarrollar mucho el pensamiento crítico, ¿no? De dónde te vienen las cosas, el sospecha, y esto lo ejerces un poco o se queda frío, ¿no? Pues como cualquier otra cosa que no practicas. Entonces, bueno, pues creo que a mí me parecía sano. En el momento vital en el que estoy, como que me lo pedía el cuerpo. Y pues hay que hacerle caso al cuerpo. Fíjate, hablas de pensamiento crítico y ya casi parece que el único capaz de hacerlo es ChatGPT. Nosotros ya no podemos hacer ese pensamiento crítico, tenemos que hacer lo que nos diga él. Pero bueno, Sí. vamos a avanzar y para terminar un poco de esta fase inicial de presentación, también diremos pues que entre todo lo que estás haciendo, estás escribiendo un libro que se titula, si no estoy equivocado, No te quedes atrás, ¿verdad? Eso es, sí. Y bueno, ¿de qué va ese vídeo? Todavía no está publicado, estás en ello, pero ¿qué nos vas a contar ahí? Pues ahí en realidad esto no va tanto de IA como la gente se cree, Ujú. sino más de emprendimiento, ¿no? Y al final, yo cuando me salí de fotografía e-commerce, para la gente se haya tomado un año sabático, creo que podrá entenderlo, o cierta cierre de etapa, hay como una crisis de identidad, ¿no? Muchas veces, ¿cómo nos presentamos? Hoy, por ejemplo, lo hemos visto aquí, ¿no? Tengo a Montse Lavia, que es consultora de ta, 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 ta. Pero eso es una etiqueta, es un título de una Sí. profesión particular que estás haciendo, ¿no? Pues yo me llevaba presentando 11 años como soy la fundadora y CEO de Fotografía e-commerce. Cuando sales de ahí, ¿quién soy? ¿Cómo te presentas? Me recuerdo de ir a una cita no sé qué, me dijeron profesión y dije, como estaba escribiendo, dije, pues escritora y se quedó ahí. Luego a los meses no tenía sentido que pusiese Ya. escritora. Ahora ya me defino más como emprendedora, ¿no? En plan de, bueno, pues ya un poco más amplio. Pero
o sea, es curioso y parece una tontería, pero muchas veces nos definimos por el rol, por el título que tenemos. Soy el director de tecnología de tal no sé qué. Pero es que no es, trabajas en eso, no eres eso, ¿no? Entonces, el encontrarse a uno mismo a mí ha sido una de las cosas que he hecho este último año, ¿no? Y el saber quién eres sin ese rótulo. Entonces, en esa parte de autoconocimiento, de descubrimiento y también de colocar las cosas en la cabeza, veía mucho la necesidad de escribir y de reflejar como muchos pensamientos, ¿no? Al principio iba a ser una cosa más para mí, pero tuvieron la desfachatez de invitarme al Nos Day, que es un evento que se hace ahí en Galicia, Sí. justamente para hablar un poco de emprendimiento. Y fue tan bonito, en Santiago de Compostela, además, que es una ciudad que ya de por sí es bonita, pero fue un evento donde a la gente le aportó tanto simplemente mi historia de haber contado durante 20 minutos lo que fue empezar un negocio desde el salón de mi casa sin intención real de montarme un negocio, a cómo casi me la pego con un concurso de acreedores, pero pude vender y acabó en un happy ending. Contar todo eso sin bullshit, con los pies en la tierra, de, oye, las cosas difíciles, el cómo he tenido que evolucionar yo como persona, porque he tenido que evolucionar un montón, pues hemos puesto un ejemplo del tema de la curiosidad, pero es que así había con varias cosas, ¿no? Yo he tenido que hacer una transformación personal y profesional muy fuerte para ver en esos 11 años haber podido llevar un negocio. Y, oye, que no me quiten lo bailado, porque lo que me ha aportado a mí como persona, me lo llevo. Entonces, a mí me ha parecido un camino súper chulo en cuanto a aprendizajes que se pueden hacer y en la persona, creo que soy mejor persona por haber emprendido. Y, no sé, veo que cuando lo cuento, lo comparto y demás, a la gente que me lo escucha, muchas veces o me agradecen o me preguntan o tal, porque o están viviendo cosas parecidas o les motiva a, y dije, oye, pues si esto puede motivar a alguien a emprender o que no se sienta solo, porque también el camino del emprendimiento es muy solitario, porque te encuentras como muchos problemas y dices, joder, ¿cómo resuelvo yo estos marrones que tengo delante o este marrón, no? Bueno, pues es que no vas a saber a lo mejor el cómo, pero es que hay mucha gente como tú, ¿no? Y muchas veces nos venden como hay que tener el camino seguro y la certidumbre, cuando a lo mejor lo que nos tenemos que adaptar es más a la incertidumbre y al saber ir para adelante aunque no sepamos hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que decidí escribir con la idea de reflejar vivencias, pero sobre todo aprendizajes. Entonces hay un libro lleno de páginas de aprendizajes de las leches que me he ido dando y lo que he aprendido y lo bueno que he sacado de cada una de ellas, ¿no? Y el crecimiento personal que ha significado. Y el libro ya está escrito, está incluso maquetado. Desgraciadamente la editorial con la que estábamos pues se irá a concurso de acreedores, parece que nos persiguen los concursos, pero entonces ahora estoy o en cambio de editorial o lo autopublicaré. El libro sale, seguro, porque el esfuerzo está hecho. Ahora simplemente hay que ver por qué medio. Saldrá un pelín más tarde de unos meses más tarde de lo que se tenía planeado, pero saldrá. Así que va de emprendimiento, podríamos decir. Decías que No te quedes atrás es un libro que no va sobre inteligencia artificial, aunque la gente piensa que sí que va por ahí, pero ligando un poco la idea, podemos decir que la inteligencia artificial a día de hoy es una herramienta imprescindible para no quedarte atrás en el contexto en el que Sí, estamos. desde luego que sí. Y de hecho para mí fue como una especie de salvavidas. O sea, yo ya estaba en ese proceso un poco de cambio, ¿no? De mental y demás, y buscando de qué enamorarme nuevo, por así decirlo, se cruzó por el camino que esta tecnología avanzó lo suficiente como para, en el punto en el que estamos. Pero para mí fue justamente, oye, pues esta ola sí que la quiero surfear, porque sobre todo la entiendo como que es tan transformadora como lo ha sido Internet. Internet nos ha cambiado la velocidad de la comunicación que tenemos, de la información, de los negocios, de la evolución de la tecnología, el cómo nos comunicamos, el cómo trabajamos, todos sabemos cómo ha cambiado Internet, cómo era el mundo hace 30, 50 años y cómo es ahora, ¿no? Sí. Y no es que afecte a un sector, es que ha afectado a todo, ¿no? Entonces, y creo que la inteligencia artificial va a ser del mismo calibre. Creo que va a afectar de forma tan global, creo que va a afectar a la evolución en cuanto a
al conocimiento y a los avances que se hagan a nivel investigación, humanitarios, sociales, o sea, es que y a todos los sectores. Entonces, no sabemos, mirando al futuro, hasta dónde vamos a llegar y hay mucha especulación sobre eso, pero desde luego va por ahí, van por ahí las cosas, ¿no? Entonces sí que creo, y de hecho lo cuento, ¿no?, en parte del libro, que el abrazar un poco todo esto y hacer por conocer y te da herramientas realmente para no quedarte atrás en cuanto a, oye, es que otros sí que lo van a usar y tú si no lo vas a usar te vas a encontrar que vas a tardar a lo mejor 3 veces más, 5 veces más, 20 veces más que lo están tardando otros, ¿no? Y eso te va a hacer que no seas competente en algún momento o que no puedas llegar tan lejos como llegaría, ¿no? Y a mí, por ejemplo, todo el tema de la IA, yo la veo como un poder de que te da alas, ¿no? Y de hecho de ahí el otro nombre del podcast que tengo, de Alas de Innovación, porque realmente yo he notado que usando la inteligencia artificial lo que me ha es potenciado ciertas capacidades. Y yo, vamos, en la vida soñé con programar nada, no puedo decir que sepa programar, pero con ChatGPT al lado he hecho cosas con Python. Dime tú cuándo me iba yo a poner con Python, ¿no? Entonces, bueno, creo que te abre muchas puertas que puedes decidir abrirlas o no, desde luego, pero realmente creo que los negocios están obligados, y digo obligados porque nadie está obligado a nada, pero debería ser de obligado, por así decirlo, estar un poco al día con esto, si no te quieres quedar atrás, ¿no? Aunque a mí ese discurso, desde ese lado de amenaza, nunca me ha convencido, ¿no? Prefiero como darle como otro enfoque de, es que realmente te puede ayudar y te puede dar alas y no tanto métete porque si no estás jodido, ¿no? El Ese, FOMO, ¿no? Tan manido. claro, justo, eso es. Intento que el mensaje suele ser más, desde una perspectiva más de luz, como me dicen en casa, eres un ser de luz. Pues Pues más de luz y no tanto de que no quiero que la emoción que haya detrás sea el miedo, ¿sabes? De me tengo que meter aquí porque si no estoy fastidiado y me voy a quedar atrás, no. Porque realmente lo que viene, está por venir, es emocionante, es apasionante, hay un mundo entero por construir y a mí me parece fantástico. O sea, lo veo más desde ese punto de vista. Fíjate que yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque es ¿Así? verdad que no tiene sentido el plantearlo desde un punto de vista tan negativo, ¿vale? Pero sí hay una parte de peligro que hay que atacar con cabeza, pero que no podemos tampoco desatender de alguna forma. Decía Lu, nuestro mi socio en iHackers y nuestro compañero también en la tertulia, hace muy poquitos días en un evento que tuvimos, él dio una charla sobre agentes inteligentes y al final del todo terminó con una slide de Síndrome, que es uno de los villanos de Los Increíbles. Y básicamente, Síndrome en una escena de la película, perdonad los spoilers, pero a estas alturas ya lo deberíais haber visto, y más si tenéis niños. Sí. Pero básicamente lo que venía a decir él es un super villano, Los Increíbles es una película de superhéroes, para el que no la conozca, de Disney. Pues él es un supervillano que realmente no tiene los típicos superpoderes que te vienen de la nada, ¿no? Por una mutación genética o algo así, sino que él se está haciendo más poderoso gracias a la tecnología. Y básicamente lo que quiere es que todo el mundo tenga superpoderes gracias a la tecnología y lo que dice es que el día que todo el mundo tenga superpoderes, nadie los tendrá. Todos seremos iguales, ¿no? Entonces, Luis lo comentaba en el sentido de que algo parecido pasa con la inteligencia artificial. Ya todos empezamos a tener esos superpoderes que nos da la inteligencia artificial y claro, ahora que todos los tenemos, pues hay dos situaciones. Una, somos todos iguales. Si te quieres diferenciar, ya tienes que hacer algo más, es decir, tienes que volver a ir un paso por delante, pero sí te puedes quedar en esta situación de estar rezagado si no entras en la rueda. Y no por nada, sino porque es que tu competencia, que pueden ser otros profesionales o pueden ser otras empresas, pues van a ser más eficientes que tú, van a poder dar otros precios o van a poder hacer las cosas más rápido o van a poder dar un mejor servicio. O sea, hay un montón de cosas ahí que más allá de generar miedo por el no uso de la tecnología son las consecuencias que puede tener. Es verdad Mm, que a día de hoy los que nos movemos en este ámbito
tenemos la sensación de que todo el mundo está haciendo cosas con IA y el que no lo haga se queda fuera. La realidad es que solamente unas poquitas empresas están haciendo cosas con IA y todavía hay mucho por cultivar, ¿no? Pero sí, por eso te digo, quizá el mensaje no tiene que ser negativo, pero lo de las barbas de tu vecino yo creo que tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Sí, sí, aunque hay muchas casas que por donde habría que empezar es por una digitalización básica, por ejemplo, ¿no? Antes de incluso Totalmente. pensar en IA, que a veces lo que decías, nos creemos que ya todo el mundo está con esto, pues nosotros estamos con esto en nuestro círculo y tendemos a rodearnos entre iguales, ¿no? Pero luego te das cuenta efectivamente que, no sé, el otro día estuve, uno de los profesores que teníamos en el máster, Alfonso Fernández, si no lo estoy diciendo mal, nos contaba, por ejemplo, de la industria de los caballos, que todo es en papel, hay muchísimo fraude gracias a eso y que lo que están haciendo por ahora era digitalizar. Y Ya. ya solo eso es una transformación del sector gigante, ¿no? Y ya obviamente pues luego le puedes meter IA, pero o sea, que hay muchos básicos que en muchas casas no está cubierto, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser IA o no IA, pero al final es oye, realmente, o sea, el plantearse, creo que es muy importante el plantearse, es como estoy haciendo las cosas, es la mejor forma en la que deberías hacerlas. Entonces, a mí esa pregunta yo, vamos, intento hacérmela. Y a lo mejor no tienes la forma más optimizada, pero al menos el tener ese mindset es fundamental, ¿no? Y eso a nivel de negocio, realmente si tu un poco objetivo es el ser eficiente, estar al día y competitivo, ahora lo estamos viendo, ¿no? Hay mucho deseo por mucha parte de empresas de querer estar en IA, pero luego tampoco hay una dedicación presupuestaria yo qué sé, ya sea investigar IA o hacer en general innovación, que podríamos estar hablando también de cómo innovan las empresas, ¿no? Y eso requiere un tiempo de dedicación por parte de equipo, de empresa externa que al final todo eso acaba siendo en recursos, ¿no? Y hay muchas empresas que lo desean, pero no, luego en la realidad es que en el panel no está. Y eso es un problema. Sí, efectivamente. Requiere conocimiento, requiere formación para llegar a ese conocimiento, requiere tomar decisiones de forma adecuada, como comentábamos antes. Seguramente apoyarse inicialmente por por empresas externas, pero luego también ser capaces bueno, guardar ese conocimiento y de hacerlo tuyo. Y es un proceso, como tú bien decías, que forma parte es una iteración más de ese proceso de digitalización o esa transformación digital que ya llevamos sufriendo unos cuantos años. Y claro, cuando te pilla un poco, en tu caso concreto, o sea, no en el tuyo, Monse, sino en general, hablando de manera personal, cuando te pilla que todavía no has dado esos primeros pasos, pues esto te lleva mucho más por delante y es como que se te hace todo más cuesta arriba. Eso Pero es. sí, los básicos son los que tú decías, digitalizar, garantizar que los datos estén disponibles, automatizar, que automatizar no es inteligencia artificial, pero es una parte importante muchas veces en la aplicación de inteligencia artificial. O sea, hay un montón de elementos. Lo bueno que no está en la generativa es que puedes hacer tus pinitos con IA de una manera más rápida y más fácil, sin ser tan rápido y tan fácil como también nos lo ponen en los medios, que ese es otro tema a tener en cuenta. O sea, la desinformación que nos traen. Sí, y una cultura, ¿no? También a nivel Sí, empresarial totalmente. porque sin esa cultura mm, no haces nada. Mm, sí. Vamos a pasar a lo que era el meollo, que llevamos 35 minutos de introducción, básicamente, Monse, Venga, será por rollo, yo creo que pero ya puedes decir que no era intro, era parte de sí, casi vamos a decir que era el tema principal del programa y ahora Sí, vamos a ir exacto. saliendo poco a poco, entre comillas. Pero vamos a hablar un poco de eso que era nuestro objetivo y que es qué se puede hacer realmente a día de hoy en generación de imagen y de vídeo. Esto también ha sido muy rápido, no tan rápido como la parte de texto, quizá porque empezó un poquito antes, como decíamos. El texto, de hecho, parece que eclipsó los avances en la generación de imágenes y de vídeo, pero de nuevo en el último año, año y pico, estamos yendo a una velocidad brutal. Entonces, antes de entrar en detalles, así a grandes rasgos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos trae esta generación de imágenes y de vídeo? Vale, yo cuando arranqué, parte de mi obsesión, obviamente por estar metida dentro del e-commerce, era por ejemplo, el poder contextualizar algunos productos en diferentes contextos, ¿no? Es decir, pues un sofá en un salón. Y para mí mi obsesión, por ejemplo, era parte de esta, ¿no? Luego me daba de bruces porque veía que el proceso no era industrializable, que no era escalable.
pues a día de hoy podríamos decir que eso lo hemos superado y que sí que es industrializable y escalable. Y esta para mí es una gran diferencia. Porque, o sea, en líneas generales, tú puedes hacer imágenes, puedes hacer vídeos y ya lo puedes hacer de una forma bastante realista. El vídeo ha avanzado muchísimo en los últimos años y en los últimos meses. Todo el tema del control de la imagen, el que quiero que salga, o sea, que salga lo que quiero que salga, ha sido la obsesión de todos los que hemos estado metidos en IA generativa, pues desde que esto es jugable, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos, a nivel de imagen hay bastante control ya de lo que quieres, del resultado que puedes hacer, lo puedes llegar a conseguir. Dependiendo de con qué te metas, el flujo de trabajo es muy complejo o puede ser muy sencillo. Luego te sorprende un ChatGPT 4o que te dice, oye, hazme esto y se carga muchas cosas, ¿no? De procesos complejos, pero luego escarbas y dices, vale, no se lo carga del todo, pero estamos en camino de que se lo cargue. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado podemos hacer imágenes súper realistas, o a lo mejor la idea no es hacerlas realistas, pero que sean muy válidas pues, para creación de campañas en contenidos de marketing, para toda la parte de generación de contenido de pues, cualquier cosa. Ya puede ser producto, puede ser más tema conceptual. Impacta muchísimo a todos los departamentos de diseño, por ejemplo, el cómo esas alas que a un diseñador le puede dar para diseñar de otra forma o de forma más rápida o con más prototipos, ¿no? En temas de 3D también está como bastante metido. O sea, las cosas que se pueden llegar a hacer a nivel de prototipado. Y todo esto ya lo podemos meter también en unos flujos de trabajo bastante más profesionales, donde tú lo puedes estandarizar más en diferentes personas del equipo. Ya no es solo uno jugando con Midjourney, sino que puedes decir, oye, la forma de trabajar es esta y lo vamos a hacer a gran escala. Lo vamos a hacer, ya no va a ser una cosa artesanal de hacer a lo mejor cada imagen de una en una y te tiras ahí un montón de rato, sino que si lo quieres poner un poco en bull, un poco más en producción, lo puedes llegar a hacer. Esto era una cosa que antes no se podía, ¿vale? Entonces, para mí es una de las grandes evoluciones que ha habido. También estamos viendo bastantes avances en los que no te hace falta todo fotografiado para tener ese contenido, sino que con poquitas imágenes tú puedes hacer nuevas imágenes por ejemplo, de un producto nuevo que hagas. Obviamente, puedes hacerlo, es que no me quiero poner muy técnica, pero puedes crear contenido de donde no tenías contenido. Y eso para las marcas es bestial, porque toda la parte de creación de contenido ha significado siempre unos costes y unos timing muy altos, que ahora todo eso se puede reducir en tiempos, ¿no? Y decir, joder, es que ya no me hace falta irme a la playa para poder hacer estas producciones, ¿no? Y todo esto le puedes dar también vida con el vídeo. El vídeo está en un momento que el control es muy complicado. A lo mejor tú le pides en el prompt que un modelo dé un paso y lo que hace es hacerse así en la oreja, ¿no? Echarse el pelo para atrás. Bueno, no es tan controlable como en el caso de las imágenes, pero realmente estamos ya viendo resultados bastante buenos y que las marcas están usando. O sea, ya estamos viendo muchos ejemplos de marcas que están usando toda la parte de IA generativa, ¿no? Esto un poco en cuanto a creación de contenido tal cual, pero es que podríamos hablar de clonación de avatares, clonación de voces, cómo está cambiando el tema de edición, de cómo se pueden editar las cosas tanto de audio como de vídeo. No sé, toda esa parte de integración de los LLMs, ¿no? De todos los modelos de lenguaje natural dentro de cierta parte de software, ¿no? El cómo funciona un Eleven Labs por dentro, o sea, me parece tremendo, ¿no? Que puedas editar a través del texto o un Opus Clip, que a lo mejor pues podemos conocer la gente que estamos un poco con el podcast, que tú le lanzas un vídeo pues como este, ¿no? De un minuto y que te pueda hacer unos cortes automáticos de vídeos de Reels pensados más para Instagram y donde tú luego puedes editar desde la parte de la transcripción del texto, pues es bastante tremendo, ¿no? Pero vamos, y cada una de esas podríamos hacer un podcast solo de esa temática, ¿no? Del vídeo, de los avatares, o sea, hay mucho que se puede hacer. Desde luego, a nivel creación de contenido, toca mogollón toda la parte de lo que se puede llegar a hacer. Has abierto muchísimos melones, Monse, así que vamos a tratar de ir poco a poco, por lo menos con algunos de ellos.
Y lo primero que me parece interesante es, bueno, pues casi dependiendo de las fuentes que consultes o si ves, no sé, pues muchos posts en LinkedIn, en Twitter, cosas de estas, parece que, por ejemplo, con la última versión de ChatGPT, con la 4o, ya está todo resuelto. Venías a decir tú que no, pero parece que ya está todo resuelto, ¿no? Que tú te puedes generar cualquier imagen, sobre todo nosotros nos centramos mucho en e-commerce, donde el producto, cuando se genera la imagen, tiene que ser muy fiable, tiene que ser muy similar o vamos, a la medida de lo posible al 100% igual que el original, pero esto no se consigue todavía con estos modelos y hay que hacer procesos un poco más largos. ¿Cuáles son esas barreras a día de hoy que hace que todavía, si quieres, ese 80% inicial que se suele decir, ¿no? Cuando se habla siempre se pone la ley de Pareto, el generar algo que es al 80% similar es fácil, pero darle un acabado profesional que sea válido para las marcas, que transmita lo que tú quieres transmitir como marca, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué hace que el proceso sea tan complejo? El otro día escuchaba, a ver si no me pierdo porque voy a dar una vuelta. Sí. El otro día leía un post en LinkedIn, no me acuerdo quién lo ponía, pero me parecía muy interesante. Dice: a mí no me da miedo la IA, me da miedo que la IA se quede donde está, con el casi, ¿no? Con ese 80% Sí, que hemos llegado. Que muchas veces cuando nos ponemos con ello, dices, hace ese efecto wow, ese efecto bri bri que dices de esto me vale, pero luego haces zoom o lo pones en producción y ves que no es tan, que tiene muchos defectos, ¿no? Y hay mucho miedo a veces oye, ¿y esto va a ser siempre así? ¿Me va a decepcionar siempre en alguna parte? ¿O esto realmente es el oro que se nos promete que va a poder ser, ¿no? Y es que, por ejemplo, y ya contestando, que por suerte no me he perdido, eh, por ejemplo, cuando tú creas una imagen con un ChatGPT, ¿no? De, oye, tengo, yo qué sé, cualquier fotografía tuya de un producto y tú la quieres, por ejemplo, el otro día, por ejemplo, dando una formación me decían, estoy usando ChatGPT para ver cómo quedan de diferente forma mi cocina, que la voy a reformar, ¿no? Y entonces esto luego iba al obrero. Entonces le había subido la usuaria una foto de la cocina y le decía, hazme propuesta con estos cambios. Y se lo iba proponiendo, me enseñaba la evolución. Yo luego, a ella le sirvió y le sirvió para lo que estaba usando, ¿no? Pues para luego hablar con la constructora y demás. Sin embargo, yo me iba fijando en las imágenes, digo, sí, pero aquí te cambia cosas esenciales de la imagen, ¿no? El otro día también haciendo una prueba veía de un producto, por ejemplo, cualquiera, que al final te cambia algunas cositas, o te cambia el tamaño, te cambia el color, o te cambia cierta textura, o de repente en mitad de la conversación flipa, o sea, sí. y dice, hasta luego, he perdido el hilo de lo que estamos haciendo aquí, y te cambia radicalmente y el volver, digamos, a encarrilar, pues a veces tienes que abrir como un nuevo chat para que funcione, ¿no? Entonces, hay cosas que te va a hacer muy bien y que puedes resolver perfectamente y no necesitas un flujo más complicado de trabajo, pero tienes que tener tolerancia al cambio de las cosas que estás subiendo y no puede ser que, que sea en masa. O sea, porque, bueno, ahora hace poco han abierto la API y esto pues cambia cosas, ¿no? Pero eh, tampoco tienes control del resultado, porque al final es mediante el lenguaje, mediante habla, pedirle cosas, ¿no? Y tiene sus límites. En el fondo tú no tienes ningún tirador de nada, ¿no? De configuración de nada, en el que tú puedas decir cuánto quiero que afecte lo que te estoy dando versus lo que te estoy pidiendo, ¿no? Si le das una referencia, ¿cuánto quiero que me afecte esto? No tienes ningún tipo de control para medir la intensidad de eso cuando en otros flujos de trabajo sí que lo tienes, ¿no? Sí. O no puedes tocar las tripas que sabes que intuyes que tienen por detrás, que sabes que con pues eso, esos ciertos tiradores tú podrías afinar un poco el resultado. Con ChatGPT al final tienes algo bastante cerradito, ¿no? Y no sabes exactamente qué está tocando. Entonces, por un lado es bueno porque vuelve a democratizar y te permite que más usuarios puedan hacer pues esto en la cocina que antes nunca hubiesen pagado. No es que le esté quitando el trabajo a alguien, es que nunca hubiesen pagado por hacer este ejercicio, lo hubiesen Sí. hecho de otra forma o no lo hubiesen hecho, ¿no? Eh, y pasa lo mismo a nivel de creación de contenido. ¿Cuánta fidelidad, cuánta calidad quieres en el resultado final?
Si lo que te vale es lo que te saca, pues oye, perfecto. Y si son pocos ejemplos, genial. Si es en masa y quieres un resultado muy fino, pues a lo mejor necesitas que la tecnología evolucione un poquito más para que no alucine en el fondo, no te haga esos artefactos, no te haga esos defectos en esas imágenes, o seguimos necesitando de procesos un poco más complejos que entiendo que acabarán desapareciendo. Sí, es de esperar que terminen desapareciendo, pero bueno, hay que tener en cuenta porque podemos pensar a lo mejor cuando yo estoy generando texto, esos pequeñitos cambios son muy fáciles de hacer. Le dices, cámbiame esta palabra, búscame un sinónimo, o cámbiame esta palabra, ponme la más positiva, por ejemplo, o un trocito de frase, y eso sí que te lo hacen bien, ¿no? Cualquiera de los modelos prácticamente a día de hoy te lo hace bastante bien. Y aquí fíjate, estás diciendo a lo mejor cámbiame un tirador, que son unos cuantos píxeles de la imagen, pero eso es algo que no funciona sí, por decirlo así, out of the box, dentro de estos modelos. Y hay que hacer procesos más complejos, lo que estabas diciendo, que puede ser como un entrenamiento fino, un LoRa, alguna cosa así, ¿no? Ujú. ¿Cuál es esa complejidad para poder llegar? Porque sí se pueden llegar a obtener resultados realmente buenos y mostrar el producto final. ¿Cuál es esa complejidad, ese paso que falta y que no te lo da un ChatGPT, por poner un ejemplo? Pues justamente, por ejemplo, esos LoRa's que comentabas, ¿no? Que es al final que es un LoRa. Yo, por ejemplo, lo intento explicar. Tú eres bastante más técnico y puedes, igual flipas, ¿no? Pero bueno, mi forma como llevármelo al resto de los mortales. Y al final, cuando estás trabajando con cualquier modelo de generación de imágenes o modelos de difusión, que al final lo que hacen, lo que, digamos, la máquina ha entendido a interpretar el mundo a través de imágenes, entendiéndolo desde el texto. Es decir, si yo le pido o sea, conoce el concepto de persona, de mujer, de color, de gafas, de producto, de incluso de, yo qué sé, de amenaza, de calma, ¿no? Se ha logrado hacer esa conexión entre digamos, el lenguaje y toda la parte de imagen. Desde el momento que nosotros tenemos eso, yo puedo poner un prompt y generar un vídeo o una imagen de dame a una persona en la playa andando y me lo va a hacer, me lo va a hacer de diferentes formas, ¿no? Ahora, si yo no quiero que esa persona sea cualquiera y quiero que ser yo, porque me apetece generarla yo puedo pon a Montse Laviaga que me va a hacer lo que le dé la gana, porque Montse Laviaga no tiene ni idea de quién es, ¿no? Si pongo al Papa me lo sabrá hacer, porque al final es diferente, ¿no? La fama. Pero, entonces, ¿qué pasa si yo me quiero colocar en esa imagen? Pero claro, el modelo no sabe quién es. Yo ya puedo jugar con toda la base que tiene de que sabe que es una mujer, que es una playa, que es un paseo. Solo necesito darle la parte que no sabe, que es quién es Montse Laviaga. Entonces, yo ahí lo que puedo hacer es como añadirle un poquito de datos, una capa de información adicional, que es al final datos, donde le voy a dar 20, 25 imágenes mías, voy a hacer un entrenamiento pequeñito y le voy a decir cómo es Montse Laviaga. Entonces le voy a poner diferentes imágenes, tiene sus especificaciones técnicas, necesitas que sean muy diversas, necesitas que tengan diferentes fondos, diferentes iluminaciones, etcétera, para que realmente entienda pues la morfología, ¿no? De cómo Sí. es mi persona, ¿no? Y que no se quede, y que sepa separar que es una cosa de, por ejemplo, sepa separarla de la luz que tenga, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ya sería como entrar como mucho en detalle. Una vez ya tienes ese entrenamiento, si el entrenamiento ha salido bien, que no siempre sale bien, si el entrenamiento ha salido bien, el sistema ya sabrá en la palabrita en la que yo le he reducido ese concepto, esos datos, en este caso, por ejemplo, puede ser Mon Laviaga, yo ya me puedo poner el prompt y entonces ya podré usar la palabrita en cuestión dentro del prompt y yo ya podré generar imágenes conmigo. Pues es que esto lo puedes llevar a producto, a estilos, a lo que quieras. Lo puedes llevar a lo que quieras, ¿no? A hacer esos entrenamientos. Hasta hace 2 años teníamos Dreambooth y esto era como, o sea, hacerlo era, Google ya contaba esta tecnología y para mí lo cambiaba todo a nivel de e-commerce. Digo, pues que ¿para qué voy a querer hacer fotos si pudiendo hacer entrenamientos puedo hacer contenido digital, ¿no? El problema era la fiabilidad del producto, que al final te cambiaba cosas, que en vez del 80% que hablábamos hace un rato, era al revés, era un 10%. El 10% estaba bien, o el 5%, claro.
Ya. Monta tú todo un proceso de trabajo para que el 5% te salga mal. Ahora, por suerte, la tecnología ha evolucionado mucho más. Estamos a día de hoy, estamos más hablando pues de los LoRa's, que con ciertas cosas y ciertos productos lo hacen muy bien y puedes tener un porcentaje de fiabilidad del contenido que generas muy fiel a la realidad. Sí. Y un ChatGPT lo que hace es que no hace realmente ese entrenamiento. Tú cuando le das, por ejemplo, pues 5 imágenes de un producto, te va a coger más o menos, se queda como con la referencia visual. Hablaría ahí más de referencias visuales que de un entrenamiento en sí mismo, de que haya conocido realmente cómo es ese producto, ¿no? Entonces, claro, no siempre te lo hace bien. Entonces ahí, cuando lo haces a través de un ChatGPT, lo que te pasa es que vuelves a esos porcentajes donde pues a lo mejor el 10% o el 20% del contenido que te genera ese ChatGPT, habiéndole dado 5 imágenes, o 20, me es igual, bueno, 20 te va a decir que las ha leído, me voy a creer poco que te las lea realmente. O sea, porque no hace un entrenamiento, o sea, técnicamente por detrás no entrena, ¿no? Simplemente las coge de referencia. Entonces, el porcentaje del cambio, o sea, de las cosas que te va a cambiar, las nuevas imágenes que te haga, pues va a ser de peor calidad en el sentido de que te va a cambiar cosas. Y si eso, por ejemplo, en e-commerce es que no lo puedes concebir, porque no quieres luego hay más problema de devoluciones, ¿no? De lo que ya hay. No sé si te he contestado, si me he explicado. Sí, sí, a mí por lo menos totalmente. Aquí me viene la duda entonces de si este es un proceso, el proceso de entrenar con imágenes de un producto y luego poder generar nuevas imágenes y nuevas fotos a partir de ese producto y de otros entornos, si este proceso se puede automatizar de alguna manera. O sea, podemos llegar a desarrollar un sistema que te entrene un LoRa para un producto determinado y luego genere imágenes, entrene otro y así sucesivamente. Sí, de hecho yo creo que es uno de los cambios del paradigma que tenemos a día de hoy. Esto antes lo tienes que hacer uno en uno, pero luego también hay otra tecnología que se llama Config.UI, que lo que te hace es el poderte montar unos flujos de trabajo Ujú. donde tú puedes personalizar todo, ¿no? Al final es como montarse pues, un diagrama de un proceso con unas cajitas, unos cuadraditos. Cada cajita le puedes configurar cualquier cosa de lo que quieras. Entonces, cuando tú ya tienes ese flujo, digamos, a medida, ya lo tienes completamente diseñado, el cómo lo necesitas, tú eso ya sí que lo puedes Sí. poner a trabajar más en masa. Siempre necesitará la supervisión humana del resultado que te va a salir. Y esto, por ejemplo, no te lo hace un ChatGPT, ¿no? El poder trabajarlo así tan en masa, ¿no? Sí que es cierto que con la apertura de la API o lo que se podía hacer ya con Gemini desde hace unas semanas, ya te permite el poder intentar este tipo de procesos por ahí. Ahora, la tasa de acierto de que lo que se esté generando sea lo que tú quieres, es que no tienes los sistemas de control que tienes por el otro flujo de trabajo. Entonces, a día de hoy todavía siguen siendo necesarios complicarse ahí un poco para poder realmente tener un flujo solvente, un flujo robusto, ¿no? Donde te salgan contenido de calidad. Pero desde luego se puede hacer ya y se puede industrializar. En cualquier caso, dentro de Config.UI, ChatGPT o Gemini podrían ser un paso, ¿no? De todo el proceso, de todo el flujo. Sí, no tiene por qué sustituir. De hecho, el otro día justo veía cómo se puede construir un Config.UI con ChatGPT de una forma bastante más sencilla, ¿no? Y yo qué sé, si esto lo quieres ligar con toda la parte de descripciones o sea, de texto, por ejemplo, estaba pensando en descripciones de ficha de producto, porque tiendo a irme a Sí, mis antecedentes, ¿no? sí. Pero que al final el texto está como por todos los lados, que lo puedes aprovechar en muchas cosas, que es que no tiene que ser una cosa solo de imagen, ¿no? Totalmente. Mm. Vale, y hemos hablado bastante de imagen. ¿Qué podemos hacer realmente con el vídeo? ¿En dónde estamos en este momento? Pues estamos en líneas generales, creo que se pueden hacer ya vídeos que puede llegar al usuario final, es decir, que puedes usar en tus redes sociales porque estamos a nivel de calidades muy, muy buenas. Ya se ha resuelto los problemas bastante de la consistencia, de que te vaya cambiando cosas según le das al play. Al principio empezabas con una cosa y acababas con otra, ¿no? Viendo dragones. Por suerte ya no se ven tantos dragones
Pero yo suelo aconsejar hacer vídeos cortos. O sea, yo creo que para vídeos de 4 segunditos estamos perfectos. Estamos perfectos pues para hacer alguna acción muy sencillita y no pedirle demasiada historia, o sea, movimientos sutiles, ¿no? Yo qué sé, que se mueva un poquito el agua, el poder parpadear, el poder extender una mano. A lo mejor pedirle que un camarero sirva una copa de vino pues es complicado. La física del líquido cayendo pues a lo mejor falla el modelo, ¿no? De hecho, hay un vídeo muy curioso de los últimos que ha sacado Carlos Santana, 12SV, justo comenta, ¿no? Cómo se están queriendo resolver algunos problemas del vídeo, de que se están haciendo entrenamientos de modelos que entiendan la física del mundo, ¿no? De cómo y parte de lo que tiene el vídeo es que entiende por dónde van las cosas, pero realmente no sabe qué pasa, ¿no? Cuando pues se sirve, por ejemplo, una copa de vino, ¿no? O sea, más o menos sabe por dónde tienen que ir los tiros, pero luego lo ves que no. Entonces, acciones sencillas, vídeos cortos, se puede hacer tanto en vídeo como luego también en audio, porque también toda la parte generativa al audio también le afecta mucho. Se están pudiendo hacer efectos de sonido con generativa. Yo el propio logo de la animación que tengo en iBits, que arranca con un vídeo que es como como lo que se ve en imagen, ¿no? Pero se mueve un poquito con un pum pum de un latido de un corazón, eso está hecho, creado por IA, ¿no? Sí. Es sencillo el poder hacer algunos efectos de sonido, música, obviamente, con más o menos criterio, pero se puede crear. Entonces, estamos ya en un punto que con el vídeo los resultados pueden ser muy buenos. Lo que está costando es controlarlo, el que realmente lo que tú querías que saliese salga, pero cada semana, cada mes, tenemos un nuevo modelo mejorado que ha salido del anterior que supera, estoy segura, o sea, ya se están pudiendo hacer producciones con IA y hay cosas que ya no diferencias de qué es real y qué no es real. O sea que con el vídeo, por suerte, ya está, diría, a la altura para ponerlo en producción y que las marcas lo puedan usar perfectamente. Vale, nos queda poquito tiempo ya, así que vamos a ir enfilando la recta final y te voy a hacer una pregunta a ver si podemos ayudar a algunos de nuestros oyentes. Y si una marca de e-commerce, por ejemplo, puede ser e-commerce porque es lo que más estamos hablando, pero podría ser realmente cualquier tipo de marca. Pero si una marca te dijera, no tengo ni idea de por dónde empezar con esto de la generación de imágenes, pero sé que lo necesito, ¿cuál sería tu primer consejo? O sea, yo creo que ahí es importante entender las posibilidades que tiene la generativa de qué hacerse. No sé, verse un vídeo o alguna charla, ¿no? Yo creo que con media hora, una hora, para entender un poco las cosas que se están haciendo y con ello poder sospechar, ¿no? Tener una primera sospecha de, vale, esto podría afectar a mis departamentos de diseño, marketing y demás. O sea, yo creo volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero que la curiosidad en las personas tiene que estar para poder estar aquí. Y si por lo que sea, o sea, estar aquí me refiero a estar en contacto con esta tecnología, y por lo que sea no se tiene esos perfiles en la empresa o esa cultura o ese tiempo, porque muchas veces está el problema del tiempo, ¿no? A veces contar con alguien que te pueda decir, oye, mira, de lo que me estás contando, creo que la IA te podría ayudar aquí, aquí, aquí. Y el dejarse querer un poquito ahí, a veces escuchar, ¿no? Y coger opiniones de qué cosas se podrían llegar a hacer, ya que cada uno luego piense si las hace o no las hace, ¿no? Pero sobre todo el entender que las cosas ahora mismo están cambiando mucho, el cómo se hacían a cómo se hacen, y me resulta como imprescindible, ¿no? El al menos ser conscientes de que lo podrías estar haciendo de otra forma. Entonces, el asomarte a esa ventanita, a ver cómo es esa otra forma y ver si a cada uno le hace tilín, ¿no? De cara a optimizar procesos.
Así que yo diría pegarse a alguien curioso e intentar sacarle toda la información que puedas hasta que decidas abrirle ahí una partida, ¿no? Si es que tiene sentido a nivel presupuestario. Bueno, aquí continúo yo directamente el consejo y lo que voy a decir es, si tenéis dudas, si queréis empezar, contactad con Monse, que seguro que os va a ayudar ahí a dar esos primeros pasos. Ella os va a traer la curiosidad y el conocimiento, que es lo que estamos diciendo todo el rato, que falta en muchos de los casos, y seguro que así os va a ir bien, sin ningún tipo de Yo problema. encantada de la vida. Monse, la última pregunta que te hago, que es la que siempre realizo a mis invitados, ¿a quién me recomiendas que traigamos por el programa para entrevistarle? Que esté relacionado con inteligencia artificial, sea cual sea esa relación. Pues mira, le hemos mencionado antes y se me ha venido. Yo lo entrevisté hace poco, así que tendrás que cambiar la entrevista, pero a Alfonso Fernández, ¿Vale? porque al final es un CTO freelance. A mí me gusta definirlo así, en el sentido de que es CTO para muchas empresas y ha trabajado para muchos sectores. Ujú. Es alguien muy técnico, pero que sabe perfectamente hablar saliéndote de la parte técnica, ¿no? Y a mí esa parte de haber trabajado en más de 8 sectores diferentes y esa curiosidad imparable que tiene me hace admirarle un montón, ¿no? Y realmente creo que de esa conversación de caballos pueden salir muchísimas cosas más allá de toda la industria ecuestre, ¿no? Y te recomiendo Alfonso, así que te lo cruzo si te hace. Pues sí, te lo voy a agradecer un montón, que yo no le tengo de primera mano y me va a venir muy bien el contacto. Pues nada, Monse, mil gracias. Se nos ha pasado 1 horita y 2 minutos volando, no nos hemos dado ni cuenta. Mm. Y te agradezco muchísimo que por fin te hayas podido pasar por el programa. Con esto no te echo a ti la culpa, que ha sido más mía que tuya, pero que por fin lo hayamos podido hacer. Nada, nada, lo importante es que se haga y te agradezco a ti la invitación y a todos los que también habéis llegado hasta aquí, pues un placer. Espero haber aportado. No creo que nadie se nos haya caído por el proceso. Seguro que ha llegado hasta el final en este caso. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y te espero aquí en el futuro para que sigamos actualizando a todo el mundo de cómo va avanzando este tema, la generación de imágenes y de vídeos. Será un placer. Hasta luego. Gracias, Frankie. A ti.